La radio es la suma de las voces. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo O, programa de opinión. Enchufados a la Asamblea, un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas. Participa y conoce más sobre transparencia legislativa, coyuntura nacional, participación ciudadana y rendición de cuentas. No te desenchufes. Súbele el volumen y quédate con nosotros. Un programa del Observatorio Legislativo. Iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hola, hola, empieza su programa Enchufados a la Asamblea. Yo soy Roger Celi. Y yo soy Claudia Vega. Y todos los lunes estamos junto a ustedes a las 7 de la noche por la radio de la Asamblea. 6 de la tarde, hora Galápagos, no se les olvide. ¿Qué tenemos preparado para este programa, Roger? Vamos a estar hablando de un tema muy importante e interesante sobre cómo se nombran fiscales generales del Estado, es decir, la máxima autoridad en materia de fiscalía en otros países de América Latina. Para esto tenemos una invitada especial. Exactamente, porque esto lo haremos dentro del contexto de las reformas y enmiendas constitucionales, para lo que hemos invitado en esta noche a la asambleísta Elizabeth Cabezas. Y finalmente vamos a construir desde una visión legislativa y de parlamento abierto también nuestra asamblea ideal de esta noche. Así que no se desenchufen. Suban el volumen y quédense con nosotros. Estás escuchando Enchufados a la Asamblea. Para construir juntos un parlamento abierto. Clau, vamos a comenzar a evidenciar quiénes son los responsables de nombrar a los fiscales generales del Estado, por ejemplo, en países como Colombia. En Colombia, el cargo de fiscal general es nombrado por la Corte Suprema de Justicia. El presidente envía una terna y este no podrá ser reelegido, dura solamente 4 años. ¿Pero qué es una terna? Es una lista de 3 personas, de 3 candidatos que se propone para que entre ellos se escoja a quien va a desempeñar el cargo, Roger. Ok, y en el caso de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional es la que designa por 2/3 de los votos de sus miembros, que son más o menos 130, similar al número de asambleístas que tenemos en el Ecuador, para designar a la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Este proceso en Bolivia debe incluir una convocatoria pública previa, al igual que se hace en Ecuador, y se calificará su trayectoria profesional. ¿Y en Perú qué pasa? En nuestro vecino del sur, el fiscal es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Aquí el cargo dura 3 años, sin embargo existe una posibilidad de prorrogarlo. Es decir, este cargo se puede extender por 2 años más. Como máximo pueden estar 5 años en el cargo, Roy. En el caso de Ecuador, la designación del fiscal general del Estado le corresponde muy particularmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un concurso público y a la Asamblea, quien se encarga de posesionar al fiscal. Este cargo tiene 6 años y no hay la posibilidad de reelección. Esto es lo que se quiere cambiar con las enmiendas de la Constitución, Clau. Exactamente, se busca que la Asamblea no solo posesione al fiscal general, sino que también lo designe. Bueno, más adelante, la entrevistada de esta noche, Elizabeth Cabezas, nos contará un poco más sobre estas propuestas. Y ahora vamos a una pausa musical, pero no se desenchufen. Suban el volumen. Y quédense con nosotros. Lo que se da y no se mira, mentira fundida por miel que evaporó mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira, mi vida, no quiero más mentir. Solamente
encontré el necio precio de volverme a ver. Estás escuchando Enchufados a la Asamblea. Para construir juntos un parlamento abierto. Regresamos a su programa Enchufados a la Asamblea. Estamos ya con la asambleísta Elizabeth Cabezas, una invitada de honor para el Observatorio Legislativo. La asambleísta Cabezas es expresidenta de la Asamblea Nacional, presidenta de Parlaméricas, es miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, presidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, del tema que estaremos hablando hoy, y también presidenta del Grupo Parlamentario por Parlamento Abierto. Aquí vamos a construir nuestra asamblea ideal y está invitada a nuestro próximo segmento también. Sobre la ley de enmiendas constitucionales, Clau. Así es, la asambleísta también presentó el proyecto de ley de enmienda constitucional que busca limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el tema justamente de esta entrevista. En noviembre, la comisión de la cual usted forma parte, asambleísta, aprobó el informe para primer debate. Este primer debate ya se dio en diciembre y las enmiendas, a breves rasgos, tienen 3 puntos principales. La primera sería pasar la función de designar autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hacia la Asamblea. El segundo punto sería los requisitos para ser fiscal y contralor. ¿Y Roger? El tercer punto que se busca con estas enmiendas es la asignación de presupuestos para las ruralidades en materia vial. Es un tema también interesante que queremos abordar, pero queremos saber, para que la ciudadanía se entere de mejor manera y de una forma más amigable, de qué se trata, cuál es el procedimiento para una enmienda constitucional. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes este programa. Sé que estamos en los primeros programas inaugurando este nuevo segmento dentro de la radio legislativa, así que realmente les auguro éxitos y me alegro que a través de este programa podamos compartir con los ciudadanos temas que a veces son de fácil entendimiento, que se complican, que la gente no los entiende con facilidad, así que este va a ser un segmento didáctico para justamente poderles explicar en qué consisten los distintos temas que día a día debate la Asamblea. Y justamente uno de esos es el que ustedes han preguntado hoy, en el que se centra el programa de hoy, que tiene referencia a las enmiendas constitucionales. ¿Qué es fundamentalmente la enmienda? Es uno de los mecanismos que la Constitución lo establece como posible para hacer reformas al texto constitucional. Todos recordamos que en el año 2008 el país aprobó en un referéndum que además fue bastante mayoritario una nueva constitución, y dentro de esa pues varios cambios importantes, tanto en lo que se refiere a la institucionalidad cuanto en nuevos mecanismos de ley que estaban ahí previstos. Entonces, uno de esos, y justamente hace referencia al famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana, como ustedes también lo han escuchado y quienes nos están siguiendo a través de esta señal han oído, ha sido sujeto, yo diría, de muchos cuestionamientos, de muchas críticas, y alrededor de él se han generado varias propuestas, desde las más radicales, que es eliminarlo totalmente, es decir, a través de una reforma de la Constitución, suprimir la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana, y otras que pasan, en este caso, por simplemente restringirles las atribuciones que justamente la Constitución les había dado en un momento dado. Sin duda es una figura bastante polémica que genera varias opiniones dentro de la población asambleísta, pero dentro de la limitación que se le va a dar al CPCCS en lo que usted está proponiendo, una de las limitaciones sería sobre la designación de autoridades de control. Esto pasaría a la Asamblea Nacional. Ahora, yo tengo ahí varias preguntas. Primero, si ya se daba esto antes y se estableció un CPCCS para que ahora sea quien designe las autoridades, ¿qué cambiaría o de qué manera se perfeccionaría esto que antes ya lo hacíamos, pero ahora por qué lo queremos volver a implementar? ¿Quizá era mejor o no? Y además, ¿cuál sería el mecanismo de designación? ¿Qué autoridades designaría? Ya. A ver, creo que es importante comentar efectivamente el Congreso, que antes así se llamaba, era la instancia que mediante votación hacía la elección de las distintas autoridades. ¿Qué autoridades? Estamos hablando de Fiscalía, de Procuraduría, de justamente los de las defensorías, los superintendentes, y todas esas figuras eran enviadas desde una terna del Ejecutivo y la Asamblea hacía la designación y la nominación.
Cuando se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se abriga la esperanza y la expectativa de que esta designación sea una designación mucho más democrática, es decir, que sea el Consejo de Participación Ciudadana el que pueda hacer un proceso de selección dando méritos de conocimiento, de capacitación, de experiencia a quienes aspiren a esas posiciones y que desde esa lógica sean ellos quienes lleguen a ocupar estos cargos. Lastimosamente, la experiencia de estos 12 años en donde ha regido esta nueva Constitución ha generado muchos cuestionamientos sobre esa imparcialidad en la designación de autoridades. Y es por eso que se replantea al pasar de los años nuevamente esta posibilidad de que sea la Asamblea quien designe, pero aquí se incorporarían mecanismos distintos a los que anteriormente los hacía el Congreso Nacional y que son mecanismos también de selección de ciertos mecanismos de peso y contrapeso en cuanto a conocimientos, a cuanto a experiencia, es decir, no sería una selección solamente en función de una designación desde la presidencia de una lista y de una terna, sino que adicionalmente iría acompañado de un previo análisis de los perfiles tanto académicos cuanto de experiencia laboral de las personas que aspirarían a esa función. Entonces, en este momento lo que estamos es haciendo que la Asamblea nuevamente retome una de sus potestades en función de ¿qué? De la falta de confianza que alrededor de estos años se ha dado en el Consejo de Participación por designaciones que diríamos fueron a dedo y que beneficiaron en un momento dado a un grupo político o a ciertas acciones que no permitieron una imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Asambleísta, ¿quién se encargaría de este control de los perfiles? ¿La Asamblea Nacional? No, estamos, les comento, la comisión como tal ya efectivamente hizo un primer debate que fue aprobado en noviembre por el Pleno. Sin embargo, hay un planteamiento este momento expuesto que lo tenemos que entrar a debatir para el segundo debate que tiene que tener entre el primer y segundo un año, de acuerdo a lo que la Constitución lo indica, justamente para determinar cuál sería la forma de selección de los perfiles para cada uno de esos cargos. Hay varias propuestas dentro de la comisión y me parece que lo adecuado es justamente entrar en un debate serio y responsable, además al que ya estamos nosotros en la planificación que hemos elaborado, convocando a distintas instituciones académicas, por ejemplo, instituciones gremiales, constitucionalistas, para que realmente nos den las mejores luces y guías de tal suerte de que el procedimiento sea un procedimiento que tenga y observe todas estas preocupaciones que la ciudadanía ha expresado y tratar de que efectivamente esos perfiles que lleguen a ocupar esas posiciones sean los más aptos, no solamente en cuanto a conocimiento, sino a probidad, a ética y a trascendencia en el tiempo del ejercicio de sus funciones. Asambleísta, la línea de esta nueva propuesta es fortalecer los mecanismos de designación de autoridades porque existen críticas de opinión pública a cómo ha venido designando las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay una posición adicional respecto del Consejo, el Tribunal de Cuentas. Esas propuestas, ¿cómo se relacionan con las actuales enmiendas? ¿Cuál será el resultado definitivo? ¿Vamos a tener Tribunal de Cuentas? ¿Y cómo se haría en este proceso? A ver, el Tribunal de Cuentas es una propuesta que todavía no ha llegado a la comisión, pero que ya ha sido elevada a consulta a la Corte Constitucional. De hecho, la semana anterior la Corte Constitucional emitió ya un informe en el que justamente daba luz verde para quien elaboraba esta consulta y para quien la promueve, para que empiecen e inicien ya el procedimiento correspondiente, porque esto vendría por la vía de iniciativa ciudadana a través de una recolección de firmas, etcétera, etcétera. El tema del Tribunal de Cuentas tiene relación a la modificación de lo que sería la institucionalidad de la Contraloría en este momento, que pasaría a un Tribunal de Cuentas. No tiene que ver con el Consejo de Participación, sino más bien con una de las otras funciones del Estado, que en este caso es la Contraloría. En todo caso, nosotros como Asamblea y como Comisión, y en este caso quien habla como presidenta de la misma, nosotros lo que haremos es de manera respetuosa y pegada a derecho tramitar todas aquellas reformas que nos lleguen, sea vía enmienda o reformas constitucionales, porque cada una de ellas tiene que ser tramitada en su mecanismo legal correspondiente y en los tiempos que la ley así lo plantea.
no hay ningún interés bajo ningún punto de vista de la Asamblea de frenar o de evitar que una de estas se procesen de manera adecuada. Yo creo que es la responsabilidad de la Asamblea y de mi comisión en este caso tramitar cada una de ellas para que en el transcurso del tiempo y de los pasos se vayan ya pues clarificando justamente los términos, y recordemos que en el caso de la reforma que plantea la eliminación del Consejo de Participación tiene que ir finalmente a una consulta popular. Por lo tanto, la Asamblea lo que hace es viabilizar esa consulta, por decirlo de alguna manera, pero la última palabra van a tener los ecuatorianos. Respecto de los tiempos actuales y del actual Contralor General del Estado, ¿cuáles son los tiempos? Porque Pablo Celi pasó a subrogar al Contralor cesado por esta Asamblea Nacional, Carlos Polit, y en tiempos terminaría en el 2022 su mandato. ¿Quién decidiría en esa fecha quién será el nuevo Contralor General del Estado? A ver, aquí hay dos cosas que hay que clarificar. Pablo Celi fue ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, recuerde usted, y de hecho fue blindado a través de un pronunciamiento de la Corte para que su mandato dure 6 años. Por lo tanto, su periodo terminaría justamente en los 6 años. Estamos hablando del 2025 aproximadamente. Perfecto. Si en el interín de esto se viabiliza y se cambia la Contraloría a lo que sería el Tribunal de Cuentas, obviamente ahí habría ya un cambio en función de una reforma a la Constitución. Por lo tanto, ya sería un mecanismo que debería expresarse previamente cuando se haga el texto de la creación del Tribunal de Cuentas, porque vendría a sustituir a la instancia de la Contraloría. Y la Asamblea Nacional pasaría a designar al Contralor. Y la Asamblea Nacional debería pasar, pero acuérdese que si cambia ya de Contralor a Tribunal de Cuentas es otra figura. Por lo tanto, no es un Contralor, Esa es la un confusión. conjunto de personas que forman justamente un tribunal, y ese conjunto de personas deberían ser nombrados o escogidos de acuerdo a un mecanismo que estaría establecido en la creación del Tribunal de Cuentas, y que incluso ya hay una propuesta sobre ese tema, hay un planteamiento de cómo debería ser la conformación de ese tribunal. Asambleísta, otro de los cambios que se proponen en el informe que ya fue aprobado por la Asamblea es que la Asamblea pueda aprobar y destituir a las autoridades de control con mayoría absoluta, es decir, con 70 votos de la Asamblea y no con las 2/3 partes que se necesita actualmente, que serían 91 votos. Con este cambio, ¿qué se espera, asambleísta? A ver, esta es una reforma que está contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. O sea, estamos tratando ahorita dos cuerpos sería diferentes. Justamente sobre el, ¿no es cierto? Sí. Primero hablamos de la Constitución, ahora nos estamos pasando a una ley específica que es la que rige los procedimientos de la Asamblea Nacional. Efectivamente, esto se ha mencionado de esta manera. ¿Por qué? Porque recuerde usted que hubieron varios casos de destitución de asambleístas, y la destitución de asambleístas se ha hecho con 71 votos. En cambio, la ley contempla que la destitución de ministros y de las instituciones que están bajo la supervisión de la Asamblea Nacional después de un juicio político sea con las 2/3 partes. En este caso es solo ministros, porque otras instancias se contemplan con 71. Hay una propuesta de reformar este articulado. Deberíamos ver efectivamente si es que hay consenso en esa línea. ¿Por qué? Porque lo que no quisiéramos es tener que quedarnos en medio camino con los procedimientos de fiscalización. De hecho, una de las reformas también adicionales en la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en la mayoría, que los casos que pasen por la Comisión de Fiscalización ya no se pueden quedar en el limbo, como sí se han quedado, sino que tiene que haber siempre una instancia que permita que el Pleno conozca esos casos, de tal suerte de no quedarnos a medias en el juzgamiento de las autoridades, sino que sea el Pleno como máxima autoridad la que tome la decisión de cuál debería ser el destino y el camino final. Existe adicionalmente otra percepción, que quizás sea prohibir a que exfuncionarios con rangos de ministros participen en los concursos para Contralor o Fiscal General del Estado. ¿Cuál es su percepción? ¿Por qué se quiere hacer esto? A ver, me parece que esta es una enmienda que fue presentada por el ex asambleísta Bernal y que tiene una lógica interesante en la línea de evitar el conflicto de intereses que se puede generar en un futuro. Si este momento quien ejerce las funciones de un ministerio pasa en 5 años a posteriori a ser fiscal, es obvio que no va a tener la imparcialidad para juzgar sus acciones en el ejercicio de esa función pública. Por lo tanto, lo que se pretende es evitar este conflicto de intereses, que es clarísimo,
para que quien ejerza las funciones, sea de fiscal o de contralor, incluso me parece que decía ahí claramente la propuesta, ¿no es cierto?, tengan la libertad de fiscalizar, en este caso con total objetividad, las acciones de los distintos ministerios sin que eso implique un análisis a su misma gestión. Entonces, es bastante entendible y de hecho esa enmienda que nosotros la tratamos en la comisión fue aprobada y fue respaldada en su mayoría. Asambleísta, perdón, ¿y se establece un tiempo tentativo para el cual no podría lanzarse para este cargo o el tiempo es indefinido? Bueno, al menos se ha dicho los 10 años, él podría optar después de ese periodo en donde ya su gestión estaría ya auditada o al menos ya por el tiempo transcurrido ya no sería objeto de ese tipo de supervisión. Muchísimas gracias, asambleísta, por sus importantes aportes. Ahora le invitamos a participar en nuestro siguiente segmento, que es el más chévere de la radio, nuestra asamblea ideal. Vamos a construir la asamblea que todos queremos con un perfil de Parlamento Abierto, ya que usted es presidenta de Parlaméricas, también del Grupo Parlamentario por Parlamento Abierto y es una experta en la materia. Muchas gracias. Así que no se desenchufen. Vamos a tratar de hacerlo mejor entonces. Perfecto. Súbanle el volumen. Y quédense con nosotros. Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal, Queremos una asamblea transparente que nos permita acceder a su información, que escuche nuestras propuestas y juntos construir la asamblea que todos queremos. Regresamos al último segmento de Enchufados a la Asamblea. Estamos en esta noche junto a la asambleísta Elizabeth Cabezas, con quien vamos a construir la asamblea ideal de esta noche. Asambleísta, es una dinámica muy sencilla. Yo le voy a decir 3 palabras, la mayoría están dentro del marco de Parlamento Abierto, ya que usted es una experta en el tema, y usted me responde con la primera palabra que se le venga a la mente. Y con eso vamos a ingresarlo a nuestro procesador de palabras patentado para que nos dé la asamblea ideal de esta noche. Qué bueno, qué interesante. A ver, asambleísta, si yo le digo acceso a la información pública, transparencia, participación ciudadana, inclusión, ética, valor. Vamos a ingresar las palabras que nos acaba de dar en nuestro procesador de palabras patentado, a ver cuál es la asamblea ideal de esta noche. Enchufados a la Asamblea, En la radio de la Asamblea Nacional. Tenemos la asamblea ideal de esta noche gracias a la asambleísta Elizabeth Cabezas desde un enfoque de Parlamento Abierto. El país necesita una asamblea que cumpla con sus valores de primer poder del Estado, que sea transparente e inclusiva. Esa sería la asamblea ideal de un buen esta resumen. Asambleísta, ahora, ¿cuál es el camino para lograrlo? ¿Cuál es su compromiso para alcanzar esta asamblea ideal? Bueno, creo que hay un compromiso colectivo. De hecho, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una resolución para que todas estas políticas de transparencia y de gobierno abierto sean institucionalizadas. Es decir, no sea una iniciativa solamente personal de quien en un momento determinado se motiva para implementarla, sino que sea una política de la Asamblea para que sea puesta en marcha y puesta en ejecución por todos sus funcionarios, desde los niveles operativos, administrativos, hasta los niveles legislativos y de decisión. Por lo tanto, yo veo con optimismo y creo que esta iniciativa que se inauguró con mi gestión como vicepresidenta de Parlaméricas y ahora como presidenta, más aún he asumido esto como un verdadero reto y he puesto al Parlamento ecuatoriano justamente como un modelo para que sea uno de los primeros entre los varios países que son parte de Parlaméricas, para que sea, yo diría, el primero en tener todas estas prácticas y todas estas políticas que realmente nos lleven a un nivel muchísimo mejor en gestión, en transparencia, en trabajo y en eficiencia. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Este es su espacio, bienvenida siempre. Y no se olviden, queridos Radio Escuchas, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así es, nos encuentran en Facebook como Observatorio Legislativo Ecuador y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la Asamblea. No se desenchufen. Súbanle el volumen y quédense con nosotros. Hasta la próxima. Y esto fue Enchufados a la Asamblea, Un programa que conecta a la ciudadanía a la sociedad civil y a los asambleístas para construir juntos un Parlamento abierto. Un programa del Observatorio Legislativo, iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
No olvides enchufarte todos los lunes a las 19 horas.